a Marcos capítulo 9. Vamos a leer una palabra y dejar que el Señor también nos ministre con su santa palabra. Marcos 9, comenzando en el versículo 2. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Yo le digo, mire, a veces nosotros aplaudimos a los deportistas porque son muy fuertes o porque tienen muchas habilidades o son muy grandes. ¿Sabes que si Jesús estuviera caminando aquí, vamos a decir, en persona, por eso hace 2000 años, y estuviera paseando en medio de nosotros, yo le aplaudiría por su nobleza, por su amor, por esa belleza que Él les pide, que no es belleza de lascivia, no es belleza de a ver a quién estoy moviendo, conquistando, es esa belleza interior tan grande que Él les pide. Qué grande es, qué grande es. ¿Sabes que el Señor ha ministrado en lo que es el mensaje antes de predicar el mensaje? El mensaje se trata de la transfiguración de Jesús. ¿Y qué es lo que es la transfiguración? Cuando aquel Jesús histórico se convierte en ese Jesús bello, que tú miras ya no de la manera que tú lo veías antes. O sea, cuando hay el cambio de cómo lo vemos, cómo lo miramos, y así como Él ha estado ministrando ahí. Así que aunque ya hicimos el llamado primero, vamos a leer la palabra. Dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, comenzando en el versículo 2. Gloria al Señor. Aleluya. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, ambos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Espíritu Santo, tú has hecho una obra tan linda en este día. Pero te pedimos que ahora, por medio de tu palabra, también tú, Señor, nos fortalezcas, nos hables. Y todo lo hacemos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a hacer un momento, hermanos. Miren, hermanos, ninguna palabra que aparece en este libro santo está aquí por gusto. Este es un libro como ningún otro libro. Es un libro que su palabra es viva, es eficaz, es penetrante. Ni siquiera los pensadores más grandes han podido pensar este libro, porque este libro no se descubre aquí en la mente. Este libro se trae al corazón por la revelación del Espíritu Santo. Y sabes que aquí dice la palabra en el versículo 2 que 6 días después Jesús tomó a Pedro. Y sabes, no es casualidad porque tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, a 3 de ellos. No es casualidad porque 6 días Dios hizo toda su creación, y de ahí en el día número 6, cuando ya le había hecho todo, cuando todo estaba preparado, el Señor vino y creó al hombre, al ser humano. Y dice la palabra, cada vez que decía que Dios hizo algo, decía que era bueno lo que Dios había hecho. Pero cuando hizo al hombre, cuando hizo al ser humano, dijo que era muy bueno. Por eso que cuando la gente quiere venir a decirte que tú eres malo y que tú eres una persona muy mala, tú sabes, tú tienes que darte cuenta que esos son palabras que vienen del infierno, que vienen de Satanás. Porque las palabras de Dios no es decirte tú eres mala o tú eres muy mala. La palabra de Dios es decirte yo te creé y yo nunca me equivoco. Por lo tanto, si yo te conocí a ti aún en el vientre de tu madre, yo no conocí a un malvado o a una malvada, yo conocí a alguien bueno y muy bueno. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque Jesús
tomó con él a 3 hombres que estaban muy cerca de él, muy cerca de su círculo: Pedro, a Juan y a Jacob. Y se los llevó a otro lugar. Lo tuvo que sacar de donde estaban. Se los llevó a otro lugar para mostrarle algo más de él, de su persona. Ahora, si tú te das cuenta, si tú observas por un momento tu propia vida, a veces Dios ha tenido que sacarte a ti de mucha gente con la que tú has estado para Él poderte mostrar a ti cosas más bellas, cosas más hermosas de su persona. Han habido momentos donde Dios te ha tenido que alejar a ti de amistades. Han habido momentos donde Dios te ha tenido a ti que cambiar de trabajo, sacar de trabajo. Han habido momentos donde Dios te ha tenido que separar para que tú puedas conocerlo a Él de otra manera, de otra forma, en otra dimensión. Esto es precioso. Mira, la palabra es maravillosa, 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 porque la palabra de Dios dice que todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. La revelación tuya con el Señor no fue así en un solo día. Hay personas que creen: mira, yo vengo al altar, le doy mi vida al Señor y ya, soy cristiano y ya conozco todo de Dios. Y hay personas que se llenan de orgullo y no permiten que Dios le ministre, que el Señor le enseñe, que el Señor le revele. Y sabes, no es así. Todo tiene un proceso. Un proceso. ¿Te recuerdas aquel momento cuando tú conociste a Jesús? Piensa, amado, piensa en cómo fue ese momento. ¿Sabes? Cuando a mí me dijeron: ¿quieres tú conocer al Señor Jesús? Yo dije: yo lo conozco. Yo lo conozco, siempre lo he conocido. Yo soy cristiano desde que nací, desde la cuna yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque me llevaban a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenían una imagen en una pared y me decían: ese es Jesús. ¿Por qué? Porque yo veía las películas que pasaban sobre la vida y la pasión de Jesús y yo decía: yo conozco a Jesús. Yo conocía a un Jesús histórico. Yo conocía a un Jesús que me habían contado. Yo no conocía a mi amigo Jesús, a mi Salvador Jesús, a mi Rey Jesús. Yo no lo conocía. Yo no lo conocía. Hay personas que creen conocer a alguien, pero no es hasta que viene la transfiguración que tú verdaderamente conoces a esa persona. Hay personas, por ejemplo, que están en el cine y son buenísimos actores y la gente le aplaude y la gente lo admira, pero aquellos que han tenido la oportunidad de pasarse 2 o 3 días en su casa o con esa persona, viviendo con esa persona, dicen: ¿cómo es posible que a este hombre o a esta mujer tantos lo sigan cuando es una persona que es tan diferente a la imagen que transmite? ¿Sabes por qué Dios busca un corazón sincero? Porque Dios, cuando llama a la persona, Él no está esperando que la persona sea A1A, porque ese es su trabajo, no es el trabajo de nosotros. Pero Él está buscando una persona que tenga un corazón transparente, que su sí sea sí, que su no sea no, que cuando camina por un sitio es de la misma manera que cuando viene y camina por el otro sitio. Dios no anda buscando personas que jueguen con Él a ser actores. Dios anda buscando personas que sean como son. Cuando Jesús se le mostró a sus discípulos, les dijo: a ustedes yo les voy a revelar quién soy yo. El Señor no vino y le dijo: ustedes tendrán que esperar 2000 años, 1000 años, 3000, o cuando nos encontremos en el cielo, o cuando no. El Señor le dijo: yo les voy a revelar quién soy yo. Tú sabes, cuando tú vienes a Jesús, muchos de nosotros pensamos y creemos que a Jesús solamente lo vamos a conocer cuando lleguemos allá al cielo. Pero yo te digo algo, amado, esas promesas que continuamente viene a mi mente, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas. Mira, amado, cuando Dios dice eso es porque este es un Dios, el Dios de nosotros no es un Dios secreto.
El Dios de nosotros es un Dios de luz, de transparencia. Es un Dios de revelación. Es un Dios donde ya no hay nada que esté oculto. Hay personas que piensan que la Biblia solamente la pueden entender aquellas personas que son muy estudiadas. Hay personas que vienen y dicen, no, pero si yo apenas tengo un tercer grado de educación de primaria. Tú sabes que hay personas que han aprendido a leer y a escribir con la Biblia. ¿Sabes eso, amado mío? Este libro no es para aquellos que son los doctores en la ley. Este es un libro de revelación para cada creyente, para cada uno que viene a él y lo busca con amor y lo busca con dedicación. Se acerca a su presencia de corazón. Cuando el Señor se le revela a Pedro, a Juan y a Jacobo, en el versículo 5, Pedro no supo cómo tratar con la situación. Mira, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hasta ahí estaba bien. Pero mira lo próximo que dice, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora mira lo que dice el versículo 6, porque no sabía lo que hablaba. ¿Qué había de malo en lo que Pedro acabó de decir? Piensa un segundo. ¿Qué había de malo en lo que Pedro acabó de decir? Pedro dijo, hagamos 3 enramadas. Y quería poner en el mismo lugar a Jesús, a Elías y a Moisés. ¿Qué era lo que había de malo? Lo malo que había es que hay muchas personas que reciben revelación de Dios y por ciertas razones no pueden entender lo que es esa revelación y quieren empezar a hacer su propia interpretación. Ahora, la revelación de Dios no es una revelación en la que tú necesitas sacar tu propia interpretación. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, usando su misma palabra, la cual se interpreta a ella misma, la cual ella misma se explica, donde el hombre no tiene que traer cosas de afuera para explicarla, la palabra de Dios es la revelación de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El hombre toma algo, ve a un Jesús glorioso, ve a un Jesús grande, ve a un Jesús maravilloso y de momento su mente no puede entender todo porque es demasiado grande para él, es demasiado grande para sus pensamientos, y en lugar de hacer lo que primero le ayudó a llegar ahí, que es que humillarse delante de él y reconocer delante de quién está, la persona entonces quiere convertirse en su propio maestro de la palabra. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hay un peligro muy grande de andar por ahí de iglesia en iglesia. Hay un peligro muy grande, amados míos, porque uno tiene que tener mucho cuidado de dónde uno come alimento espiritual. Sí, Señor, tiene que tener mucho cuidado quién es el que se para aquí y le enseña a uno la doctrina de Dios. Sí, amén. ¿Por qué? Porque todos los que predican en el Señor no tienen la revelación correcta de quién es el Señor. Y dirás, ¿y quién tiene la revelación correcta? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Tú ven de nuevo siempre a la palabra de Dios. Búscalo en la palabra de Dios. Enséñalo por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no tiene sustituto. Esta palabra de Dios no es teología, no. Teología es el estudio de Dios. Esta palabra de Dios, palabra viva y palabra, mira, es el